Ya, ahí estamos grabando. Así que oficialmente, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la... Esta debería ser oficialmente la primera clase porque la anterior fue solo de presentación. Así que Claro. bienvenidos a esta clase. Eh, Esperamos que hayan visto los videos porque gran parte de la clase de hoy va a ser conversar respecto a lo que pudieron haber visto y escuchado ahí. Les pido disculpas por ese audio con la polilla gigante, la verdad que no lo había notado hasta ahora. Cuando lo dijeron en un curso y cuando lo escuché, también me resultó molesto. Sentí como si hubiera estado aleteando una polilla todo el rato en el micrófono, se escuchaba horrible, así que les pido disculpas. La próxima vez que suba un video voy a hacer un chequeo de sonido primero y después de eso lo voy a publicar, para que no tengan que pasar por lo mismo. ¿Ya? Eh, Bien, eso por un lado. Ahora, para comenzar con la clase propiamente tal, como les decía, lo que vieron en los videos es la materia que vamos a tratar hoy. Y antes de ponernos a conversar nosotros, no sé si en lo visto en el video, ¿hay alguna duda que les haya surgido? ¿Algo que quieran que entremos en mayor detalle? ¿Algo que les cruce respecto a lo que es el proyecto en sí? Como para decir, profe, dijo esto en el video y no sé muy bien cómo se relaciona con el tema del proyecto o algo del estilo. ¿Ya? La idea primero es escucharlos a ustedes para ver cuáles son las consultas que puedan llegar a tener y después de eso podemos entrar más en detalle o en profundidad si es que es necesario. Claro. Preguntas, Yo tengo una dudas. duda, Ujú. Dale. que no me acuerdo si había, cómo era la metodología que habían dicho para hacer los test. Ah, eh, con tu grupo con el que haces las tareas, las pueden hacer ahora durante la clase. Si es que no puedes estar presente durante la clase, lo puedes hacer individual y lo contestas hasta las 23:59 del hoy día mismo. Claro. La idea es que si ya tienen conformado el grupo, pueden responderlo como grupos. De hecho, la primera pregunta del UTEST, para que no lo tengan que abrir ustedes ahora. La primera pregunta es con quién lo van a responder, para que puedan dejar ahí el nombre de los integrantes que están disponibles para responder el UTEST. Y después de eso ya vienen las preguntas asociadas. Si es que no lo van a resolver dentro del horario de clases, entonces la otra opción es responderlo fuera y ahí ya se exige que sea de forma individual. Así que en realidad esas son las condiciones. ¿Ya? Vicente 2 tiene una pregunta. Sí, tengo una duda sobre eso de hacerlo durante horario de clase, porque las clases, o sea, el horario de cátedra está a las 7:30, pero ustedes dijeron que las cátedras, como la clase en sí va a durar máximo 1 hora. Entonces, Ujú. para que los hagamos en grupo, tenemos que hacerlos como durante esa 1 hora o hasta las 7:30. No sé si me voy a entender. No, es durante ahora. De hecho, ya lo tenemos listo el UTES. Le pusimos que iba a durar media hora, así que está incluido en ese tiempo. Como que la idea es que en estos minutos ustedes hagan preguntas sobre la materia para que luego ya pasen a trabajar con sus grupos para ver cómo responder las preguntas que les subimos. Ah, ya, bueno. Gracias. Ujú. ¿Hay alguna pregunta sobre la materia misma? Que no sea administrativa. Me hizo recordar el meme. Como, ¿alguien tiene alguna pregunta que no sea del UTEST? Por favor. Yo tengo otra duda. Dale. ¿Ya? ¿Del UTEST? eh, no, no de materia. Ya, dime. Pero si Dale. quieres te hago otra. Nah. No, la consulta tiene que ver con el tipo de datos. Cuando uno tiene, si eventualmente uno puede tener, por ejemplo, una empresa que no utilice datos, igual se puede hacer un data warehouse, me imagino, con, con captura de datos, me imagino. No sé si se entiende mi pregunta, porque me acuerdo que se hacía la distinción entre los datos operacionales, la información operacional en este caso, y lo que sería un data warehouse para hacer
para tener un data warehouse y tener análisis de información, pero si no estuvieran estos como información operacional, Ujú. igual puede existir un data warehouse como de captura de información, ¿o no? ¿A qué te No sé si refieres se con entiende. captura de información? O sea, me imagino, por ejemplo, una pyme, por decir. ¿Ya? Entonces, yo de alguna forma tengo que ir capturando información como, no sé, voy a ir escribiendo en una base de datos cada vez que me compre algo. Que no van a ¿Ya? ser operacionales en estricto rigor, pero no, en tal caso sería como poblar una base, Es por que decir. justamente, claro, esa es como la diferencia que tendría, que era el objetivo supongo que estamos hablando del segundo video, que el sistema operacional es el sistema que te permite que tu negocio esté funcionando. Ujú. O sea, si tú dices en este caso que hay una pyme que necesita capturar datos para poder funcionar, eso es el sistema operacional de la pyme, ¿cachai? Y luego, en base a eso, tú construyes el sistema informacional, que ahí es donde vendría a ser lo que es un data mart o un Ujú. data warehouse, Claro. ¿cachai? Ahí, de hecho, para complementar, tú justo, que me llamó la atención la elección de las palabras, porque primero dices, no tengo nada operacional, pero tengo una pyme y voy a registrar sus ventas. En ese sentido, siento que la venta es lo más operacional que puede haber. Distinto es que no tengas el sistema para eso y que tengas que realizar la captura de datos. Ahí hay que diferenciar, ¿ya? Ah, sí, sí, sí. Está O bien, sea, tienes razón. ojo con eso. O sea, una cosa es de dónde vas a sacar el dato, primero, si es que lo tienes o no, porque de hecho, justo lo estábamos conversando en la previa para la clase. Puede ser que tú llegues a un lugar donde no haya una fuente de datos establecida. Todo lo manejan en papel, por ejemplo. Y tú igual quieres hacer un data mart, entonces, o un data warehouse. Para construir el data warehouse necesitas tener los datos. Y para eso los tienes que capturar de alguna forma, como tú bien dijiste. Puede ser con algún sistema de captura o puede ser con un ejercicio de digitalización de datos. En ese sentido, si es que tú tomas ese cuaderno y lo empiezas a pasar todo a un archivo de texto o a una planilla, ya estás haciendo el acto de la digitalización y con eso ya tienes una fuente de datos para poder trabajar en la construcción del data warehouse. ¿Ya? Entonces, expandiendo un poco la pregunta, tú puedes construir o puedes tomar la decisión de construir un data warehouse y para eso necesitas saber de dónde vas a sacar los datos para construirlo. Y en base a eso, inicia el recorrido desde la captura del dato, en este caso, que tiene como un paso previo que es el digitalizar el dato y después seguir el flujo que ¿Ya se estás ve en el listo? video. ¿Qué decía? Sí, me dijo que el día Ah, miércoles puede. Gracias, No, gracias. Esa era como más o menos la idea que estaba Javier. preguntando. ¿Qué pasa ujú, si en estricto rigor no había ese paso como intermedio? claro. Como que si no hubiera base de datos, no hubiera nada digitalizado, Ujú, igual quiero hacer un estudio de información. claro. O Ahí, sea, el curso está pensado cuando tú ya tienes una fuente digitalizada, digamos. Y en verdad cualquier proyecto BI parte de esa base, de que tú ya tienes un sistema funcionando donde tú estás capturando los datos. Entonces, si es que tú pretendes hacer eso en un proyecto BI, en verdad no es eso, ¿verdad? Como que el proyecto BI está pensando siempre ya en el análisis que tú vas a poder hacer en base a un sistema que ya esté funcionando. mm, Ya, claro, ahí ya. tendrías una fase previa de tener que preparar o construir un set de datos. De hecho, semestres anteriores hemos tenido casos, por ejemplo, de gente que ha presentado el proyecto en empresas que lleva, no sé, una operación menor a un año, que lleva meses. Dejando de lado el tema de la digitalización, que me imagino que quedó bastante claro, también el tema de la temporalidad es importante, porque en estos casos, cuando uno construye estos proyectos, lo que le interesa es tener en cuenta un horizonte de tiempo que te permita comparar. ¿Ya? Cuando uno va a realizar gestión, puedes llegar a obtener una cierta cantidad de indicadores, metas que quieres conseguir por, por el negocio propiamente tal, pero el problema está en que si yo después quiero ver si estoy bien, si estoy mal, si esto está funcionando, la comparación hacia atrás te exige tener cierto nivel de historia.
si yo veo mis rendimientos de cualquier tipo de operación en un horizonte de aquí a 3 meses atrás, probablemente podría ver si estoy mejor o peor, pero no me va a decir a ciencia cierta si estoy bien encaminado o no, porque no tengo datos suficientes como para poder establecer esas conclusiones. De hecho, en el proyecto nosotros les pedimos que lo ideal tengan como un año de historia para por último poder cerrar así y tener una cantidad de datos que me permita establecer algún tipo de tendencia o puedan establecer comparaciones. Si es que no lo tienen y tienen un horizonte de tiempo menor, es posible realizar el proyecto también, pero ahí es donde tienen que entregarles a ustedes, a las empresas que les van a facilitar los datos, transparentarles que con eso recién van a estar construyendo un repositorio que a futuro les va a servir cuando lo empiecen a alimentar con más datos. Porque al principio van a ver un gráfico con 3 barras o con 3 puntitos y 2 líneas y no se va a lograr entender mucho y no se va a llegar a ninguna conclusión interesante más allá de si estuve bien o mal respecto al mes pasado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ese es otro punto importante porque el Data Warehouse trabaja con información historiada. ¿Ya? Le interesa mucho manejar la historia de las transacciones que ustedes estén registrando para poder en base a eso hacer los análisis. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Quedó súper claro, gracias. Vale. Yo tengo una pregunta. Sí, Sofía. Es que cuando uno llega a hablarle como a la empresa con la que queramos trabajar, en verdad lo que tenemos que preguntar es como qué quieren ellos y nosotros como solamente pedirle los datos. O sea, como que es como que nosotros ayudarlos con los datos para su objetivo de negocio, ¿no? Claro, o sea, ahí, o sea, no es llegar y decirle, oye, ¿qué quieres que hagas? Y nosotros te vamos a hacer las maravillas, porque probablemente la empresa te va a pedir hacer cosas que se escapan un poco del alcance del curso. Entonces, lo que debiese ser es como, mira, nosotros estamos en un curso de Data Warehousing donde nos piden desarrollar un proyecto de Data Mart. Entonces, ¿qué es un proyecto de Data Mart? Claro, ahí uno va a tener que definir ciertos indicadores de gestión que a ti te interesan poder analizar. Y eso, quien te va a poder ayudar va a ser la contraparte de la empresa. Pero puede que la empresa te pida, no sé, 20 indicadores, por decir algo. Pero en realidad eso también se escapa un poco de los alcances del curso. Entonces ahí tú tienes que, bueno, la empresa te va a decir eso, y a medida que ustedes vayan entendiendo más cómo funciona esto, ustedes mismos van a darse cuenta como, oye, en realidad todos estos indicadores los podemos agrupar como en este conjunto que podemos sacar, pero van a haber otros indicadores que van a quedar, no sé, propuestos para futuros proyectos que pueda hacer la empresa. ¿Entiendes, Mauro? Ya, sí. De hecho, Claro. ojo con el tema de ir a ofrecer o preguntarle qué es lo que quieren, porque pueden tomarlo como una eventual consultoría gratuita y en realidad esto va más por el lado de una prueba de concepto y el prototipado de una solución. Como, no me acuerdo si lo mencionamos en la otra clase, pero cuando uno termina de construir un proyecto como este, uno de los procesos más relevantes que hay que desarrollar es el de las cargas incrementales, porque ustedes en el curso solamente van a tomar un set de datos y van a poblar esto por primera vez, pero no está pensado el ver los incrementales porque, lo veremos clases más adelante, es una tarea bien compleja de extracción, evaluación y comparación para poder hacer el incremento dentro de la base. Entonces, primero no prometería directamente que esto va a quedar operativo desde el punto de vista del curso, sino que van a entregar un prototipo para que vean cómo podría llegar a funcionar esto. Si es que después lo quieren dejar como algo para trabajar directamente, ahí pueden conversar con ustedes mismos porque van a tener conocimiento para hacerlo, pero al final del curso, el tiempo que se les entrega no es el suficiente para poder entregar una solución 100% funcional. ¿Ya? O sea, ustedes van a ir a demostrar capacidades de lo que pueden llegar a tener. ¿Ya? Desde ese punto de vista también, tengan ojo con las expectativas de la gente, porque como bien preguntó Martín al principio, podrían pensar de que ustedes mismos les van a digitalizar los datos o que van a desarrollar algo para hacer la captura. Y eso es algo que podría ser incluso un proyecto aparte de este. Entonces, si les dicen, mira, nosotros tenemos muchas ganas de hacer esto, pero no tenemos nada. Entonces, como bueno, disculpa, pero no vamos a poder trabajar contigo a no ser que nos proveas de algunos datos para poder hacer el proyecto.
Porque como digo, cualquier tipo de desarrollo que involucre la captura de datos o crear el sistema o algo ajeno a lo que vamos a hacer acá, probablemente les tome más tiempo y van a estar más entrampados en eso que lo que vamos a ver acá, y ese en realidad no es el objetivo del curso. ¿Ya? Claro, o sea, la base ahí es que los datos, si es que hay alguna empresa que les puede facilitar los datos en SQL, en alguna variante de todas las SQL posible, ese es como el mejor de los casos. ¿Ya? El caso más probable es en el que les van a entregar como un Excel. Les van a decir, mira, nosotros descargamos de aquí los datos, aquí están. Y el caso que ustedes tienen que descartar es el que te dice, oye, mira, en este archivador físico que tengo acá, Claro, tengo un montón de facturas. Ese caso es como, no, en verdad, muchas gracias por la ayuda, pero no nos sirve. claro. ¿Ya? Entonces, esos serían como los casos. Otro ejemplo de estos extremos que nos pasó con unos chicos que hace como 2 años trabajaron con información pública de establecimientos educacionales, fueron a buscar la información al Mineduc y tenían, pero no me acuerdo el número, así que voy a decir, chorrocientos y tantos archivos distintos. Y el problema era que era eso, eran chorrocientos archivos, pero todos tenían el mismo formato, las mismas columnas, entonces era solamente hacer un proceso que tomara cada uno de estos archivos y los cargara en un lugar. Cosas de ese estilo sí se ven en este curso. Acá les enseñamos cómo de forma automática poder hacer una carga de ese tipo, pero requiere que los archivos tengan un formato establecido porque si no, el proceso automático no va a funcionar. Pero eso sí se puede hacer. ¿Ya? De hecho, ellos lo hicieron y les funcionó bastante bien como proyecto. Así que si tienen muchos Excel en algún lado, eso también les puede servir. ¿Ya? ¿Más preguntas? Entonces, en verdad, solamente tenemos que pedir como datos. Claro, Sí, puedes pensarlo. Como, sí. oye, ¿nos Sí. pasan los datos, por favor? Manden datos. Claro. Así. Sí, pero igual es importante como que entiendan de qué son los datos para que ustedes mismos vean como qué indicadores de gestión se pueden sacar usando esos datos. Ujú, Ya, buenísimo. Eso. Profe, yo tengo dos preguntas. ujú. La primera es un poco más del UTES. Lo que pasa es que nosotros en el grupo de 3 ya hay 2 que abrieron el UTES, entonces está ¿Ya? corriendo el tiempo. Quería saber si se tiene que entregar solo uno, así el tercero no lo abre aún y después lo podemos responder con más calma. Sí, de hecho la primera pregunta es ¿qué integrantes del grupo están respondiendo de su test? Para que lo puedan hacer en conjunto. Ya, entonces el resto puede ir en blanco nomás, Sí, la respuesta. Ya, súper. Claro. Y la Igual, segunda es... ojo, o sea, no es la idea que hagan lo que ocurrió, pues, porque si no están de cierta oh, manera como haciendo trampa, ¿cachai? Sí, es Entonces, que como que no esperábamos que tuviese el cronómetro, entonces pensábamos que era hasta las 23:59 literal como para Ah, responderlo. no, o Entonces, por sea, eso claro, una vez que tú lo abres, tienes media hora para responderlo, pero claro, o sea, lo puedes abrir hasta las 11:30, esa es como la hora límite para abrirlo, pero ya después se cierra solo. ya, súper. claro, lo que dice Felipe es que ojo porque si lo abre más de un integrante, eventualmente lo que vamos a tener que hacer es tomar el UTEST del que lo abrió primero, Claro, porque si no se vería como una ganancia de tiempo al momento de realizar el Ah, UTEST. claro, es como que se vaya acumulando. Claro, No, pero en claro, este caso no fue eso, sino que fue un error de principiante. claro. ya. Sí, no, sí, se entiende, pero teníamos que dejarlo claro por si acaso. Ya, Claro. súper. Y la segunda pregunta, profe, era respecto a si podían dar ejemplos de fuentes de datos que se han usado antes, porque nos ha pasado hartas veces ya que la gente no, como por temas de confidencialidad, no está dispuesta a prestar los datos. Entonces, Ujú. queríamos saber como qué tipos de datos se han usado como para enfocar la búsqueda Uf, de ese tipo de datos. Que ha sido ya. súper diverso ya en todos estos años que llevamos en Sí. este curso. En verdad ha sido de todos los estilos, porque hubieron unos, por ejemplo, que trabajaron con notas en colegio. ¿Cachai? El Datamart como estándar es todo lo que tiene que ver con ventas. Ujú. También hubieron unos que trabajaron conversaciones en chatbots.
Pucha, en verdad yo creo que podríamos empezar a revisar como todos los proyectos y en verdad No, casi que en cualquier área. es amplísimo. De hecho, hubo un par de grupos que trabajaron con los negocios de los papás. Recuerdo que hubo un grupo en particular que trabajó con datos de una ferretería y hizo un cruce de las órdenes de compra con las órdenes de venta, y en base a eso hicieron un datamart con indicadores de compra y venta. O sea, comparando el tema de inventario con las ventas, la emisión de factura, etcétera. Y hace 2 años tuvimos un grupo que trabajó con datos de venta de Maruchan, para que te hagas la idea. O sea, es de verdad que es amplísimo. Nos quedaron debiendo unas sopas en su momento, pero bueno, lo importante era el tema de los datos. Han trabajado con datos públicos, como decía, hubo un grupo que trabajó con datos del Mineduc, con temas del SIMS, si mal no recuerdo. Siempre, yo diría, de todo este tiempo, siempre había un grupo que trabaja con temas de educación, ya sea establecimientos particulares, datos públicos. Incluso hubo un semestre que trabajaron con información de un curso, porque uno de los alumnos trabajaba en un curso y obviamente resguardando los nombres de los alumnos, porque creo que trabajó, no me acuerdo de los datos con los que trabajó, pero nunca vimos nombres de personas. Era como información un poco más encubierta, pero eran datos propios de un curso. Entonces, en ese sentido, se puede trabajar con lo que sea. ¿Qué es lo importante? Que lo que ustedes vayan a hacer primero apoya la toma de decisiones de la organización de una u otra forma, ¿ya? Y que los datos que les vayan a entregar estén asociados a algún tipo de transacción. Y transacción no me refiero a una transacción bancaria o una transacción comercial necesariamente. O sea, no tiene por qué ser un tema de compraventa. Ya lo vimos, transacciones pueden ser evaluaciones. Entonces se genera una transacción. ¿Qué tipo de transacción? Una prueba. El alumno se sacó una nota. Esa nota se la sacó en un curso, es de una prueba en específico, con un cierto profesor, de alguna malla, etcétera. Es una transacción, es la ocurrencia de un evento. Lo que les hablaba de las facturaciones, órdenes de compra. La orden de compra en sí no es una transacción de tipo, no, o sea, en realidad sí es comercial, pero no está asociado a generar algún tipo de ganancia. No es estrictamente por lo que yo estoy trabajando. Ya mi negocio no está asociado a emitir órdenes de compra, pero es parte del negocio. Entonces ahí también, cuántas órdenes se emitieron, cuáles eran los montos, cuáles eran los proveedores, a quienes les compré, en qué plazo, por ejemplo, si yo facturo, en qué plazo me pagaron. Son temas que son propios del negocio y son temas de interés, ¿ya? Entonces, en verdad, se puede trabajar con lo que ustedes quieran. Lo importante es que tengan claro cómo lo que van a utilizar afecta a la toma de decisiones, en el buen sentido de la palabra, y que los datos que tengan representen algún tipo de transacción relacionado al negocio, que no necesariamente se refiere a la transacción con el cliente final, ¿ya? Porque a Ya, veces ni siquiera existe el cliente final, claro, súper. ¿no? Y en ese sentido, profe, esa restricción de que tienen que ser de un periodo no inferior a un año, Ujú. ¿eso se podría representar como en un número de observaciones mínimo que se espera? Es Como de los datos. conversable, es conversable. De hecho, ahí depende del volumen también. A veces nos dicen, profe, no tenemos un año de datos, pero la cantidad de transacciones es como de cientos de miles y uno al final ve que es algo que se puede trabajar igual. Ya, y en ese sentido, ¿se podría dar como un número ahora o, o es como conversable si es que no tenemos una cantidad inferior a un año? Eh, no, eso es conversable. Es cosa de, al momento de presentarlo, ver si realmente se justifica. A veces un proyecto puede justificarse más por el interés que por el volumen de datos y no lo vamos a rechazar por eso. Claro, como que la idea en verdad es que lo que ustedes puedan construir sea interesante. O sea, Ujú. lo podemos llevar al absurdo en el que tienes dos registros, como que no puedes, o sea, podrías hacer todo tu ETL para poder conseguir el datamart, pero el análisis que hagas de eso va a ser como nada. Claro. ¿Cachai? Ya, ya, entiendo. Súper. Ujú. Buenísimo. Muchas gracias por su Vale, respuesta. gracias. Ya. Mariana, ¿tiene una pregunta también? Hola. Hola. Em, Mi pregunta era como un resumen de lo que entendí del video. ¿Ya? No, eso no es una pregunta, Ah, pero em,
Y también eso orientado como a qué es lo que vamos finalmente como a ofrecer. Entonces, un data warehouse, warehouse significa como almacén. Almacén, sí, Sí. literalmente. Entonces, espera, tengo el video acá abierto. Ya, hemos repetido harto que está orientado al negocio. O sea que Sí. queremos información orientada, o sea, queremos datos para entregar información Sí, que permiten la toma de decisiones. Y sí. entonces nosotros vamos a tener datos que vamos a limpiar y vamos a homogenizar para utilizarlos con esto que llamaron ETL. Ujú. Sí. El ETL es el proceso que hace todo ese trabajo. Ah, como que vamos a automatizar el proceso. Entonces si le metemos Claro, nuevos claro, datos, o sea, como no que es se hace algo, solo. claro, o sea, esa es la idea, que tú le des play, lea tus datos fuentes, los trabaje, por eso se llama ETL, porque extrae de la fuente, luego los transforma, por eso la T, y luego los carga de load en tu base de datos como consolidada, que ese viene a ser el Data Mart o Data Warehouse. Ah, ya. Y lo que uno entrega como producto final es como un programa o algo así. Claro, o sea, lo que el producto final es, por un lado, la misma base de datos consolidada que tú lograste armar, y la idea es, si hablamos como en la vida real, eso siempre va de la mano con algún dashboard, digamos, que te muestre ciertos, los indicadores que tú pudiste construir, que te los muestre de manera bonita. Ahora, en los alcances del curso, algunos grupos alcanzan a hacer un dashboard más o menos decente, otros no tanto, entonces como porque el tiempo se le va pasando, digamos. Así que, claro, o sea, si tú lo ves como un proyecto de Data Warehouse real, debiese contemplar una capa final a nivel de usuario para poder ver de esto de una manera amigable. Ahora, como entregable, no sé si estás familiarizado, me carga dar este ejemplo, pero con esto entienden todos. No sé si alguna vez te ha tocado trabajar con tablas dinámicas. Sí, eso quería comentar yo. ¿Quién? Yo, Ah, ya, Fernanda. ya. Es que te había levantado la mano preguntando así como justamente, eh, por ejemplo, como que la versión arcaica, entre comillas, que no Sí, tan Sí, arcaica, pero sí, sí, puede ser solucionable como para pocos datos. Que, por ejemplo, claro. yo tenga mi base de datos, le inserto sus tablas dinámicas, por supuesto, y Ujú. después hago, por ejemplo, una macro, que sería una especie como de ETL que me entregue el dashboard y yo, con tal de subir una hoja de cálculo, me rellena Sí, claro, sí. el dashboard que yo Efectivamente, pedí. lo que tú estás diciendo es claro, o sea, si lo vemos conceptualmente, cumple como con el check de Data Mart o Data Warehouse, pero Ujú. claro, o sea, si lo ves como desde el punto de vista qué tan robusta es esa solución que tú No, estás presentando en una tabla dinámica, claro, no. ahí es ujú, donde entran en juego estas otras tecnologías que son claro, más poderosas para poder hacer un trabajo más robusto. Pero claro. claro, Claro, es que conceptualmente, igual yo creo que, o sea, ustedes deben cachar más, ¿verdad? Pero debe ser como, ¿de qué depende? Por ejemplo, de la cantidad de datos, de la complejidad de los datos, de Mm. la interacción entre las variables, como de qué depende que una solución sea mejor que la otra. Es que, mira, lo primero es que hay que pensar que lo que vamos a ver acá está siempre en pos de la automatización. Ujú, Entonces, todas las tareas de cruzar los datos, por ejemplo, que, no sé, la información de ventas está en un software, la información de mis clientes está ujú. en otra aplicación. Tengo esta otra base de datos y de paso me entregan un Excel por otra parte que tengo que cruzar todo esto para hacer un gráfico. Claro. Todo eso se ve ahorrado automatizando el proceso, diciéndole a un programa que se conecte a una base, que saque los datos, que los procese y que automáticamente haga el cruce con la otra fuente y me lo deje todo en una base de datos que ya tiene todo integrado y me tiene todo estandarizado, homologado, cosa que yo cuando me conecte a este Data Warehouse, simplemente abro el programa con el que voy a hacer el panel o a través del Excel también puedo abrir, puedo conectarme a un Data Warehouse y le digo ya, ahora voy a trabajar y voy a hacer algún panel o voy a explorar esto. Y los indicadores asociados, los atributos con los que los puedo agrupar, todo eso también ya viene calculado desde antes. Entonces yo de verdad lo único que tengo que hacer es tomar un indicador, cruzarlo por mes, cruzarlo por cliente, cruzarlo por lo que sea, y empiezo a obtener todos los datos y la información que yo requiero. Entonces, la ganancia va mucho por las tareas de automatización, de la integración de todas estas fuentes de datos,
y por otro lado está la estandarización, ¿ya? Y de tener un repositorio único, porque en general cuando uno trabaja con las tablas dinámicas, cada uno tiene su propio rancho. Aquí la idea es que todos lleguen al mismo lugar porque todos los datos, los indicadores están todos en ese mismo lugar, ¿ya? Esa es como la perfecto. ganancia. Sí. ¿Ya? Sí, o sea, igual ahorra un montón de pega. Para dar un ejemplo como concreto de un proyecto en el que trabajamos, Dale. es que se hace en NiFi, que también lo van a usar, se hace un proceso automatizado que corre todas las noches, solo, revisa los archivos que sube el cliente y al proceso por lo general siempre se le hace un seguimiento que se va cargando en una base de datos. Entonces yo no tengo que ver como visualmente en dónde se cayó el proyecto o el proceso, sino que ya está automatizado para ir cargando una base de datos que dice si es que fue exitoso y si es que se cayó, en qué parte del proceso se cayó. Entonces ahí uno sabe si la culpa la tiene el cliente, por ejemplo, por el set de datos que está mandando, o si la tiene uno como en la parte de la configuración del proceso. Y algo que corre y que está automatizado y que no hay que hacer nada más que revisar si es que todos los días Si es que funcionó o no. si es que funcionó. Y eso también lo automatizamos porque hacemos que se mande un correo automático que diga si es que el proceso fue exitoso o no. Si fue exitoso no hay para qué revisar. Claro. Ahora, claro, volviendo un poco a la pregunta, yo creo, inicial. ¿Quién era la amiga? Se perdió. Yo, Fernanda. la Fernanda. Esa Sí. es Fernanda. Claro, o sea, si lo llevamos como al absurdo máximo de esto, sí, quizás potencialmente podríais lograr hacer todo con una macro de Excel, pero claro, o sea, las mismas tecnologías también tienen sus límites. ¿Ya? O sea, no sé, dependiendo del computador que estés usando, el Excel en algún momento ya se te va a poner lento y ya como Sí. que, como, Es como que que llega a ese límite. justamente en mi práctica me pasó que hice eso. Y claro, o sea, el computador estaba como a carbón. Porque, de hecho, no, incluso me aumentaron la RAM y todo, porque la idea era hacer como una especie de monitoreo de tickets de la mesa de ayuda, de la parte de TI de la empresa. Y habían, obviamente, chorrocientos tickets, y eran solamente del mes. Y la idea era que se cargaran como en un dashboard toda esa información. No, y aparte tenés que hacer como un diccionario para estandarizar los nombres y todo el cuento. O sea. Mira, yo y el año pasado trabajé en un proyecto donde tuve que armar un data warehouse solamente con incidencias y requerimientos de una mesa de soporte. Así que creo que entiendo tu dolor, porque como son de soporte a empresas y las empresas tienen muchas personas dentro, cada una levanta un ticket, entonces el volumen que se genera es súper grande. Y eso tratar, y sobre todo, yo no sé si te tocó trabajar en un horizonte de tiempo mayor a, no sé, 3 meses, pero acá la mayor gracia también, y por eso hablaba de la historia, es que si tú trabajas con años de historia, te estás trayendo años de tickets, por ejemplo. Sí, pues no, esto fue un mes nomás, pero igual, no sé, habrán sido 30.000 datos, porque esta era una empresa que igual trabaja en todo Chile, y como que reunía los datos de como todos los grados de la empresa, o sea, desde, ya era la Shell, y lo que pasa es que reunía tanto los datos como desde el mismo operario que no puede emitir una boleta, hasta la persona que contablemente no puede recuperar la tabla, no sé ¿De las restricciones? O sea, de los factores. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No. Como que está... Alguien está respondiendo el test. Sí, eso mismo. Sorry. Yo creo, Fernanda, que sería interesante como si pudieras conseguirte la misma data que usaste en, no sé si fue práctica, como para que tú misma veas como el contraste de lo que tú viviste tratando de hacerlo todo en el mundo Excel y cómo eso puede cambiar con tecnologías y que son dedicadas para esto. Y claro que sería un análisis mucho más interesante, porque podría ser de mayor edad, o sea, de como de un espectro de tiempo mucho más amplio y todo. Claro. Oye, Martín lleva mucho rato con la mano levantada, así que le cedo la palabra. Hay varios que tienen la manito. Dale, Martín. Sí, quería hacer una consulta porque también en mi práctica yo trabajé con datos, pero era más para el lado de reporte. Y sí usábamos, me acuerdo súper bien que una de las bases se llamaba Datamarts, entonces me imagino que tiene que ver con eso. De armar esa base, entonces mi duda es si se puede en este caso, me imagino que sí, pedirle a la empresa los datos que vienen atrás, los operacionales, para poder armar una como pseudo Datamarts. No es la gracia
entiendo que la gracia es que no la tenga, pero si me es más fácil conseguirlo, creo que son más asequibles. Y lo segundo, que si es posible que, o sea, no tiene por qué ser datos recientes, ¿o sí? No. No tienen por qué ser recientes. Y claro, Es que por eso efectivamente. mismo me imagino que debe ser más fácil que me entregue un dato, por ejemplo, de hace 10 años que de hace 1, porque son confidenciales, qué sé yo. O sea, tendrían que ir a desempolvar una cinta probablemente para entregarte datos muy antiguos, pero sí, puede ser datos desactualizados porque, como digo, lo importante aquí es mostrar potencial. Los datos en estructura, los datos de hace 3 años son los mismos de ahora, así que te van a servir igual para mostrar. Ya, y la otra consulta que tenía era con respecto al entregable, que no me queda muy claro. La gracia es que uno le entrega una especie de un código. Deberías, el entregable, bueno, buen punto, porque esto es algo que siempre ocurre en la primera presentación y nosotros retamos a la gente, así que esta vez lo vamos a avisar antes para no tener que retarlo. Cuando nosotros les damos los entregables o cuando ustedes presentan los entregables, siempre se exceden en lo que van a ofrecer. Y nosotros siempre decimos lo mismo. Si ustedes de verdad quieren ofrecer esto, nosotros al final del semestre se los vamos a cobrar. ¿Ya? Porque empiezan, vamos a entregar la documentación y esto, y reportes de todo esto, y un diccionario de datos, y vamos a armar la base, y un poco menos que van a montar el servidor y la solución. Eso nosotros no lo pedimos y lo vamos a cobrar. ¿Qué es lo que sí nosotros pedimos? Porque esto son entregables incrementales. Entonces, yéndonos como a 2 presentaciones más adelante, lo que les vamos a pedir es que primero tengan definidas las fuentes de datos iniciales, que tengan desarrollado el proceso de carga hacia el datamart, y finalmente la base de datos que conforma el datamart y una demostración de que efectivamente tiene datos, que generalmente es pedirles un par de gráficos o una tabla solamente para ver que se pueden conectar y pueden mostrar algo. ¿Ya? Y por eso otra vez, por eso es prototipo, porque no les vamos a pedir una solución integral. Les vamos a pedir que el proceso de carga funcione y le vamos a pedir que su base de datos tenga datos. ¿Ya? Eso como en resumen. Sí, entonces a propósito de lo mismo, lo que se les debería, entre comillas, entregar a la empresa, sí, que se le entrega algo a la empresa, es un dashboard, así como ustedes tenían esto y yo lo transformo en esto, o a través de código así. Claro, o sea, es que si es que quisieras entregarle la solución, necesitarías como un servidor en el cual poder como montar todo esto, ¿cachai? Como que todos ustedes van a estar trabajando localmente en sus propios PC. Sí, es Pero que claro, si lo que me quisieras tú imagino, dejárselo funcionando, como que ellos te tienen que pasar un servidor donde tú dejes corriendo el NiFi, dejes corriendo después la aplicación que va a mostrar el dashboard, ¿cachai? Y ahí tú le dices, ya, ahí está corriendo. sí, no, lo que me imagino es cómo explicarles que el prototipo, o sea, hay un proceso entre medio del prototipo. Claro, si le digo, transformé esto en esto, y él me dice, ya, pero ¿cómo lo hiciste? Como para poder nosotros seguir avanzando. Imagino. Como que eso O es lo que sea, no entiendo de responder. el cómo lo hiciste es, claro, le voy a mostrar, mira, aquí está, le mostráis un pantallazo del NiFi, aquí están los procesos, pero si es que tú quisieras entregarle eso que hiciste en el NiFi, tú puedes exportarlo, NiFi te lo exporta como un XML, me parece. Entonces le puedes decir, mira, aquí está, ¿cachai? Pero, claro, o sea, al final es algo súper abstracto, no es como, no sé si Ya. se entiende. O sea, Sí, podrías entregarle el código que hace el proceso, pero para poder implementarlo ellos van a necesitar un servidor que sea capaz de interpretar el código, van a tener que hacer las conexiones entre ese servidor y las bases de datos, y probablemente la conexión hacia una base de destino, que es lo que tú vas a tener localmente en tu computador. ¿Ya? Por eso nosotros no, y por eso quiero que tengan ojo en lo que van a definir como entregable. Ustedes no les van a entregar directamente el datamart a la empresa, porque significa que tendrían que implementar todo lo que hacen aquí y todo lo que van a trabajar en sus máquinas locales van a tener que montarlo en un servidor. Y eso no es tan directo y no es tan sencillo. Ustedes les pueden mostrar el prototipo para que después, si quieren hacerlo, ustedes mismos se lo ofrecen como práctica, como memoria, como quieran. Ya la gracia del proyecto es que igual la implementación da para algo así. De hecho, hay gente que ha hecho sus memorias en base a esto, así que es un camino que puede continuar y no termina en el curso. Y por eso mismo nosotros también nos resguardamos de que ustedes
no prometan más de lo que pueden hacer, porque si no, 2 semanas antes de la entrega están colapsadísimos porque no van a ser capaces de hacer las cosas que prometieron. ¿Ya? Marisol tiene una pregunta. Sí, mi pregunta era bien similar a la de Martín. O sea, me imagino si contacto a una empresa mediana que trabaja con Excel, como que al final del curso yo les voy a entregar como el análisis de los datos que me entregaron, pero no necesariamente entonces les voy a presentar un sistema de SQL de cómo manejar sus datos, ¿cierto? Claro, o sea, piénsalo siempre como un demo, como un prototipo, una prueba de concepto, donde ustedes desde tu computador vas a ser capaz de mostrarle, mira, este es como el análisis que nosotros pudimos hacer a través de los datos que ustedes nos pasaron, ¿ya? De ahí a dejárselos a ellos montados en sus propios servidores, eso ya es como algo que se escapa un poco de los alcances del curso, entonces quedan como propuestos, si es que a ustedes les queda gustando el tema, ustedes mismos pueden proponerle a la empresa como, oye, ¿sabéis qué? Te podríamos dejar esto montado en el servidor de ustedes. No sé, y ahí ya pueden ustedes cobrarle, no sé. Tienen que saber negociar. Ya entiendo. Entonces no nos tenemos que hacer cargo como de la tecnologización de los procesos de la empresa. No, porque eso entiendo. implica mucho trabajo que queda fuera ya de los alcances de acá. Entiendo, gracias. Vale. ¿Sofía? Mi pregunta es como si hay un tiempo para la presentación de los lunes y si tienen que hablar las 3 personas, como cómo es la modalidad de la presentación. Lo que hemos hecho en años anteriores, así que podríamos replicarlo acá, tirábamos al azar las personas que presentaban. Así que podríamos hacerlo así y ahí se van turnando ustedes dependiendo del sorteo. Y la duración, por lo general, que sean lo más cortas posible. Ahora, como hay varias cosas que explicar, es difícil que sea de 1 minuto. Pero si queda de 7 minutos, creo que me parece súper prudente. Si quedara de 15 minutos, sería como un poco excesivo, ¿no? Así que si queda en torno a los 7, es como que es un buen tiempo. Diego. Diego. Sí. Hola, a mí me quedan dudas respecto del tamaño de la base de datos, porque yo estaba pensando trabajar con la base de datos de la empresa donde trabajaba, pero ellos emiten como 100, 200 facturas mensuales. No sé si eso es lo suficientemente grande. ¿Y hacia atrás cuánto tienen de información? Hacia atrás yo creo como 3 o 4 años. Ah, pero está... Yo creo que sí, está bien. Sí, de perillas. Sí, está bueno. Miren, ahí hay algo interesante para que también lo tomen en consideración. ¿Ya? Bueno, lo primero, Diego, sí, yo creo que cumple con lo que tiene, es suficiente para trabajar en el proyecto. Ahora, ¿qué cosas les puedo sugerir que tomen atención también para poder realizar sus proyectos? Que, bueno, el tema de la historia y el volumen de datos es importante. También otra cosa que es importante y que generalmente ahí sí exigimos una cierta cantidad mínima son los atributos asociados a lo que van a analizar. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Toda transacción a nivel organizacional, uno lo puede contar como una historia. Es una ocurrencia. Pasó algo. Y en base a eso se genera un evento, y ese evento, que también le podemos llamar transacción o le podemos dar otro nombre, tiene una historia detrás. Ocurrió en algún momento, estuvieron involucradas personas, si yo compré algo, hay ciertos productos que están siendo seleccionados, si lo compré físicamente, ocurrió en algún lugar, y todos esos atributos complementan a la historia en sí. Entonces, generalmente nosotros lo que pedimos es que cuando vayan a buscar los datos, fíjense que la cantidad de atributos asociados sea lo suficientemente grande como para poder describir esto. Si lo único que tienen es la ocurrencia del evento y la fecha, es muy poco lo que pueden hacer después para trabajar. Ya quedan un poco cortos en términos de lo que pueden construir después. Entonces, como mínimo, nosotros generalmente decimos que sin considerar el momento en que ocurrió, que es la fecha, fíjense que tenga por lo menos unos 3 atributos más, 2 o 3 atributos, ¿ya? Como digo, cosas que pueden buscar ustedes. Generalmente puede estar asociado a una persona.
si no pueden individualizar a la persona, por último, hay técnicas para dejarlos anónimos, pero aún así mantener un cierto atributo de gente para poder caracterizarla, sin tener que caer en el nombre, en el root, por ejemplo, pero sí tener información como, no sé, nivel educacional, ciudad de residencia o la comuna de residencia, cosas de ese estilo. Temas geográficos, pueden ser productos, la marca, la presentación, no sé si esto, como otra vez se ocurrió en un lugar físico, tal vez una sucursal, un departamento en particular. En el tema educacional hablábamos de establecimiento, del curso en el que estaba la persona, hablando de los colegios, en qué curso estaba, en términos de universidad, en la carrera en la que está, el departamento. Pero es necesario tener estos atributos que a mí me ayudan para poder describir el evento. Porque después, también esto es algo que vamos a ir aclarando con el paso de las clases. A veces las empresas creen que sus indicadores son, literalmente, ventas por mes, ventas por producto, ventas por categoría, ventas por local. Y te dicen, tengo 5 indicadores. Y en realidad no tienen 5 indicadores, tienen un solo indicador, que son ventas. Y esas ventas tú las puedes ver por producto, por mes, por local, por categoría de producto, pero todos esos apellidos que tienen los indicadores que la organización cree que posee, en realidad son atributos que están asociados a un solo indicador, que es el de ventas. ¿Ya? No sé si se entiende con el ejemplo, pero la idea es esa, es que tengan un indicador global que cuando te lo pidan por algún otro nivel de agregación, ustedes lo puedan calcular porque el dato está a mano. ¿Ya? Entonces asegúrense por lo menos tener 2 tipos de atributos o entidades que puedan utilizar para hacer el cruce y no tener las ventas totales como una suma de todo, sino que lo puedan separar en diferentes categorías. No. Mandaron aquí por el chat. Mariana mandó un resumen ejecutivo de lo que... Algo abstracto, un prototipo de datamar, más que nada código, entramos un proceso más robusto, tablas dinámicas, una prueba de concepto, no se promete el montaje. Sí, creo que no sé si el vocabulario que utilizaste es el más exacto, pero creo que de cara a un cliente yo creo que se va a entender. La idea es esa. Sí, la idea es esa. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o ya partimos con los dejamos para que respondan? No. Ya, demos paso entonces a las preguntas. Revisemos. Veamos aquí. ¿Se pueden ver las preguntas? ¿Las podéis compartir, Héctor, como para que las veamos todas? Sí, dame un minuto. Debería ser desde acá. A ver, espérate. No, sí, está bien. De acá, test. Oh, ya hay 7 entregas. ¿Dónde puedo mostrar las preguntas? Porque yo no puedo hacer el test, pues. Mira, si le pones editar puntajes, te las va a mostrar, o si quieres compartir, yo no sé. Ya dale, porque estoy aprendiendo a hacer esta cosa y no sé por dónde hacer ese cambio. Ah, ya lo encontré, editar puntajes. Ahí estoy. No. Ahí está, alumno. Ya, ahí va la compartida. Y avísenme cuando lo puedan ver. Pues es que tengo que poner el botón compartir antes. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Bueno, arriba están las instrucciones, pueden leerlas. Pregunta número 1. ¿Qué integrantes están respondiendo a este test? ¿Tiene puntaje esa pregunta, por si acaso? Después, describa la diferencia entre datos, información y conocimiento. Entrega un ejemplo distinto a lo conversado en clase y visto en el video sobre cómo el dato se convierte en conocimiento. Siguiente pregunta.
¿Cuáles de las siguientes alternativas pueden ser consideradas fuentes de datos para construir un data warehouse? Puede seleccionar más de una. Escriba con sus propias palabras qué es un data warehouse. Luego, ¿qué factores afectan el diseño de un warehouse? Menciona al menos 3 factores justificándolos. Pregunta 6. ¿Por qué no es recomendable trabajar directamente con los sistemas transaccionales para generar información? Mencione 2 razones con su justificación. Y última pregunta, explique el recorrido que tienen los datos desde la fuente de origen hasta el data warehouse. Ya. Eso. ¿Dudas de enunciado o algo así? Parece que no. Ahí nos adelantamos con el tema de, entre un ejemplo distinto a lo conversado en clases, porque pensé que íbamos a conversar, tenían dudas de esto, así que, bueno, no hubo, así que traten de que no se parezca a lo que está mencionado en los videos, ¿no? Claro. Ya, y aquí me voy hacia atrás y queda... Ah, ya. Bien. Sí. Ya. No sé si alguien tiene una consulta o si les irá a surgir después. Yo creo que nos podemos quedar unos minutos esperando a ver si es que les nace alguna duda. Ya, entonces, mientras tanto, lo primero voy a dejar de grabar, así que esta clase llega hasta acá.